cuando uno canta es porque está gozosa, porque está alegre. Y cuando uno no canta es porque está triste, o porque está malhumorado, o porque cualquier cosa. Pero nosotros tenemos gozo, ¿verdad? Bienvenida, hermana. Bien, vamos a prepararnos para recibir la palabra, ¿verdad? Que el Señor tiene preparada también para nosotros. Ahora estamos gozosos, nuestro corazón está blandito y ahora la palabra va a entrar y va a germinar y vamos a dar fruto. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque te hemos podido sentir de una manera especial. Como cada día que nos ponemos delante de ti, Señor. Tú nos fortaleces, tú nos das, Señor, ese gozo, Señor, para seguir adelante. Así que gracias, Padre, por lo que tienes. Ahora, Señor, te pedimos que circuncides nuestros oídos para escuchar lo que tu Hijo trae esta tarde para tu pueblo. Señor, bendecimos la palabra, la enseñanza que trae nuestro hermano Antonio. Señor, pon carbones encendidos en su boca, porque lo que trae él es de ti, Señor, que no sea de hombre. Y así lo vamos a recibir, Padre. Bendice a nuestro hermano, bendice su vida, su matrimonio, su ministerio. Bendice todo lo que él toque, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Ahora dejamos este tiempo, Señor, porque queremos seguir alimentándonos de ti y de tu palabra, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. De grande amor. He dejado El micro. el micro. Vamos. Buenas tardes, pueblo. Dios bendiga. Habéis sentido la presencia de nuestro Señor. Qué gozo estar en su casa, en su cuerpo, porque tú eres cuerpo de Cristo. Eres un miembro, ¿no? Es una parte. Y todos unidos podemos hacer que el Señor se manifieste como aquel día de Pentecostés, ¿verdad? Donde la presencia del Señor nos invade y nos gozamos, ¿verdad? Es bonito gozarse en nuestro Señor y sobre todo la limpieza que adquirimos en Él cuando alabamos, cuando exaltamos y glorificamos su nombre, ¿verdad? Nos olvidamos de lo de ahí afuera, ¿verdad? De los dolores que padecemos porque en Cristo Jesús todo lo podemos, ¿verdad? Bueno, hermanos míos, vamos a seguir en pos de otros dioses, ¿no? Estamos llevando estos estudios que es el temario 11, donde ya estuvimos viendo, aquí se dividía en dos partes, estuvimos viendo cambiaron la gloria de Dios, ¿verdad? Donde aquí había 4 puntos, que era la rebelión del pueblo, el punto B, desprecio a Dios, el punto C, cometieron abominación y en punto D, cometieron grande blasfemia. Después entramos en el segundo tema, que eran las consecuencias de despreciar a Dios. Y en este traía 3 puntos. El punto A era el pueblo se corrompe, vimos cómo el pueblo se corrompió, ¿verdad? El punto B, no justificarnos, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y hoy entraremos en el punto C, que es amar la presencia de Dios. ¿Tú amas la presencia de Dios?
antes de entrar en amar la presencia de Dios, vamos a hacer un paso por lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿de acuerdo? El no justificarnos. El no justificarnos que estuvimos aprendiendo, que cuando nos justificamos, ¿qué hacemos? Nos separamos de Dios. Al justificarnos perdemos el señorío de Dios porque es lo que a nosotros como creyentes nos corona. El sacrificio que tuvo nuestro Señor Jesús no fue por nuestros méritos, sino fue por los méritos de nuestro Señor Jesús, que en la cruz se hizo el inmundo llevando nuestros pecados y crucificándolo en la cruz en obediencia, ¿verdad? Porque tú sabes que en la cruz era una muerte inmunda y Cristo se hizo inmundo por cada uno de nosotros, crucificando nuestro pecado en la cruz, ¿verdad? Pero en Él nos halló pecado, ¿verdad? Pero Él murió por el pueblo de Dios, Él murió por ti, Él murió por mí, Él murió por ese decreto que había levantado en contra de nosotros, Él murió por volvernos a meternos en la presencia del Padre, aquel velo que nos apartaba de ver la presencia de Dios. Él los rasgó, y no solamente los rasgó y nos enseñó todas de sus maravillas, sino que nos introdujo en un lugar santo y nos hizo a todos sacerdotes. Qué mensaje más bello, ¿verdad? Vivimos en un tiempo de gracia, como aquel día donde nuestro Señor Jesús entró en la boda de Canaán, ¿verdad? Y se había acabado el vino, ¿verdad? Y hizo traer aquellas tinajas, ¿verdad? Y cuando probó el maître aquel agua que se convirtió en vino, dice, hoy de verdad no he visto en ninguna boda hacer esto, que es dar el mejor vino al final, ¿verdad? Y ese vino lo estamos bebiendo tú y yo. No se coronó ni David, ni Adán, ni Eva, ni ninguno de los otros de nuestros antepasados se coronaron con la presencia y la magnitud que estamos viviendo en el tiempo de hoy. Y eso es lo que quiere el Señor, que tú veas, el amor tan inmenso que te tiene y lo que puedes hacer y lo que puedas hacer en su nombre. Si de verdad lo crees, porque es por fe, ¿verdad? Y dice la Escritura, y mayores cosas haréis en mi nombre. Nosotros tenemos que aprender para cuando entremos en la presencia de Dios o cuando queramos expresar a otra persona que la presencia de Dios vive dentro de él, que el reino de Dios no está aquí afuera, no está allí arriba, sino está dentro de nosotros, y hay que despertarlo. Es como un bebé, hay que vestirlo, hay que enseñarle a hablar, hay que enseñarle a pensar. Y por eso nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, lo que no tenemos conciencia de quiénes somos, ¿verdad? Fuimos engañados, ¿verdad? Por las artimañas del mundo, por el príncipe de maldad, ¿verdad? Que no nos tenía sin identidad, ¿verdad? Lo que hacía, donde iba Vicente, allí iba la gente, ¿verdad? Hacíamos las cosas que hacía el mundo porque no teníamos identidad, no sabíamos para qué estábamos aquí, ni para qué fuimos creados, ni dónde vamos a ir. Pero cuando viene Cristo Jesús en nuestra vida, nos da esa identidad como hijos, herederos y coherederos del reino de Dios. Y sabemos para lo que hemos nacido, y sabemos para lo que estamos aquí, y sabemos a dónde vamos a ir. ¿Tú lo crees así? Pero estuvimos viendo que al justificarnos perdemos todas estas maravillas que hemos estado describiendo en Cristo Jesús, porque quitamos la gloria de Dios por esfuerzos y esfuerzos humanos. ¿Recordáis cuando se habla de Sara? ¿Quién es Sara? ¿Y qué tuvo la mujer de Abraham? Se le prometió que iba a tener un niño, pero ella se adelantó en un esfuerzo humano. ¿Y qué hizo? Tener a Ismael, que fue un niño de espada, ¿verdad? Un niño de arco, un niño de guerra, ¿verdad? Y describe que nosotros no somos del hijo del esfuerzo, sino que somos hijos de la promesa, somos hijos de la fe, y no por nuestros propios méritos y esfuerzos, es porque ya la promesa estaba sobre nuestra cabeza.
Nosotros tenemos que vivir en esa fe. La fe es que todo lo que mi Padre me ha dicho se va a cumplir en mi vida. Porque cuando tú entras en un esfuerzo continuo, quizás te puedas frustrar, porque sigues siendo humano, porque sigues revestido en un cuerpo que es corruptible, que es de carne, que tropiezas y te caes, que eres de barro. Eres una semejanza de Dios, pero no eres Dios. Es un tiempo en el que estamos aquí, donde el barro tiene que ser probado, el barro tiene que ser horneado y que esta carne tiene que morir crucificada en esa cruz. ¿Por qué dice la palabra, coge tu cruz, niégate y sígueme? ¿Por qué dice eso la Escritura? Todos tenemos que morir. ¿No dice que la palabra que todos tenemos que pasar por la muerte? Pero todos vamos a ser resucitados en Cristo Jesús. Cuando una vez entendamos en el proceso de llevar nuestra cruz, podamos todos unánimes en la fortaleza de nuestro Señor Jesús crucificar aquello que nos hizo inmundos, ¿verdad? Poder ir saltando pruebas, obstáculos en el nombre de nuestro Señor Jesús. El justificarnos, el buscar siempre en el creyente un modo de por qué debo de dejar entrar, por qué las personas tienen que entrar en el reino de los cielos. Hay personas y hay creyentes que todavía no saben expresarle al mundo, a la gente que es inconversa. ¿Qué le dirías al Señor si te dijera hoy, ¿por qué debo de dejarte entrar en el reino de los cielos? ¿Porque he sido bueno en la vida? ¿Porque soy católico? ¿Porque soy evangélico? ¿Porque soy musulmán? Porque tú le preguntas a un católico y él te diría, bueno, sí, he intentado ser bueno, ¿verdad? En la vida he intentado comportarme bien, pero es que esos mismos hechos te va a decir un musulmán, te va a decir alguien mundano. En su conocimiento alguien mundano también te dice lo mismo. Bueno, pues yo no hago daño a la gente y al que puedo ayudo, ¿verdad? Pero está atrapado en el alcohol, está atrapado en cosas carnales, está atrapado en muchas cosas. Y esas justificaciones nos apartan y quitan la gloria de Dios en el ser humano. No tenemos justificación delante de Dios. Todos necesitamos a Dios en nuestra vida para que esas maravillas se manifiesten en cada uno de nosotros, para que podamos ver lo que es una persona nacida de nuevo. ¿Cómo es una persona nacida de nuevo? Es transformada, ¿verdad? Es cambiada, ¿verdad? Eso rompe el entendimiento, incluso aquel hombre tan entendido de las Escrituras que le dijo al Señor, ¿cómo entraré otra vez en el vientre de mi madre? Tú siendo tan entendido, no entiendes esto. Si no entiendes las cosas naturales, ¿cómo te voy a explicar las celestiales? Te es necesario resetearte esto, cambiar este corazón, cambiar el diseño. Tú pensabas que fuiste creado por una cosa y hay que cambiar, has sido creado para otra cosa. Y hoy, como aquel hombre estuvo con Jesús, hoy Jesús está con nosotros y tenemos que aprender a ver las cosas naturales para poder entender las cosas celestiales. Y las cosas naturales es como camino y procedo yo delante de nuestro Señor. Si de verdaderamente estoy cambiando, si verdaderamente, como hemos estado cantando, mira mi casa, mira mi templo, mira mi vida, que sea santificada delante de ti, cógela como un olor grato para ti, para tu obra, para tu casa. Y sobre todo no utilizar las cosas celestiales que no tienen que ver con las cosas naturales. A veces queremos andar en Cristo Jesús, moviéndonos en una supuesta naturalidad, soy mejor que antes, pero tú eres nacido en el Espíritu y tienes que vivir por el Espíritu y saber quién habita dentro de ti para que unánime podamos hacer la obra de Cristo aquí en la tierra. ¿Tú crees que tú puedes hacer la obra de Dios aquí en la tierra? ¿Tú te vas a dejar utilizar por Dios?
Esa es la negación. Esa es la negación. Es que a veces decimos palabras que quizás no entendemos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Antes hacía lo que yo quería, pero ahora hago lo que Cristo quiere. ¿Y Cristo qué vino a hacer aquí? A que tú tuvieras un buen trabajo, que tuvieras una buena familia, a que tuvieras una economía bien, o vino para dar vida. ¿Mm? Y bueno, sí, cogió a los más viles y más despreciados de este mundo para avergonzar a los sabios. Pero es que aquellos tan sabios que se creían que tenían todo, nada tenían dentro de sí porque eran sepulcros franqueados, y aquellos que eran muertos, despreciados por la sociedad, Él los cogió para que dieran vida, para que fueran luz y sal para este mundo, porque predicaban del nombre de nuestro Señor Jesús, y la gente se salvaba y la gente se convertía. Pero no los transformó y lo cambió para que tuvieran el mismo estatus que tuvieran los otros, pero estaban muertos. Hay una vida diferente que es en Cristo Jesús, y para ese diseño hemos sido nosotros nacidos de nuevo, para que tengamos una nueva vida en Cristo Jesús, para que podamos predicar de ese mensaje de salvación a otras vidas. Que todavía hay creyentes que piensan, mi vecino es bueno, él tiene a Dios en su corazón. Y la Escritura dice en Romanos 9:10, que cualquiera que confesara el Señor por su boca y creyera en su corazón que el Señor lo levantó el tercer día, es salvo. Necesita confesar al Señor Jesús en su vida. Necesita conocer el mensaje de la cruz, que el mensaje de la cruz es arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, no sé por qué has confesado a Jesús. Si Jesús trae arrepentimiento en tu vida, de decir que mi vida no iba bien sin Cristo Jesús, pero en Cristo Jesús voy a cambiar. Antes no podía, pero Él pudo hacerlo por mí. Y en Cristo Jesús tengo la victoria. Y es ahí cuando el Señor da poder a la vida para poder vencer, a través de exponerse a las Escrituras, el poder exponerse a la palabra de Dios. Dios es el que transforma, Dios es el que cambia. Conocemos en Lucas 18, de 9 al 14, hay una parábola de un fariseo y un publicano, ¿verdad? Para que veamos que incluso dentro de la iglesia podemos estar pensando que nosotros tenemos cosas por nuestros propios méritos. Bueno, pues yo ahora me congrego más, pues yo ahora soy el diácono, el ujier, el anciano de la iglesia, y por mis hechos y porque vengo más, yo soy salvo, pero eso no describe las Escrituras. Describe a un hombre que hacía ayuno, que no se sentía, soy muy diferente a estos, ¿verdad? Hacía una separación de su supuesta santidad, quitando la gloria de Dios y no reconociendo que nada tenemos fuera de Cristo, pero en Cristo Jesús todo lo tenemos. Y aquel hombre se sintió pecador y el Señor lo tuvo en mayor estima, ¿verdad? Porque nosotros, aunque evidentemente la fe sin obra es muerta, debemos de esforzarnos en el camino del Señor, pero siempre mantenernos con una disposición de corazón de sentirnos verdaderamente necesitados de Dios. En el momento que no tenemos necesidad de Dios, nos estamos constituyendo como aquel hombre que decía, yo veo, y Jesús le dijo, por cuanto dijiste que ve, está ciego, pero este ciego, cuando dijo que no ve, ahora ve. Necesitamos decir, Jesús, sin ti, en mi vida estoy ciego. Quita de mí todo orgullo, quita de mí todo ego, toda vanidad, todo lo que me aparte de sentirme vanaglorioso y despreciar a mi hermano, que se siente pecador. Yo no solo fui pecador, somos pecadores y necesitamos de Cristo Jesús. Aquí no hay gente carnal y cristiano, no hay gente de otras denominaciones y yo. Somos todos de Cristo Jesús.
pero otros están constituidos en el enemigo y tenemos que atraerlos para Cristo Jesús. Jesús, por quien vino, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y las ovejas perdidas, como las describió él, aquellos que estaban gobernados por un sacerdocio de tinieblas, ¿verdad? Que eran sepulcros blanqueados, ni entraban ellos ni dejaban entrar. Había una doctrina y supuestamente era, como la quieras llamar, ¿no? Judaica, evangélica, como la quieras llamar, pero no traía fruto y no traían fruto en sí. Porque los frutos del creyente, del que camina en Dios, es traer vida, restaurar, no sentirse harto, sino bajarse a la estatura de otras personas para traerlos a Cristo Jesús, contarles testimonio y testimonio de poder, porque ya dice la Escritura que el testimonio tiene poder en sí. Decirle, oye, Cristo me transformó, yo no pude hacer nada antes por mí mismo, pero en Cristo Jesús todo lo puedo hacer. Porque me da la fuerza para saltar todos los obstáculos y me dio la visión del águila para no volverme a embarrar, como se embarra la cerda, ¿verdad? Como el perro huerva come de su vómito, sino apartarme y apartarme del mal, porque cogí miedo reverente al Señor. Entendí que hay alguien dentro de mí que observa y no quiero ensuciar el templo que Dios me ha dado, ¿verdad? ¿Por qué somos salvos? En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de quién, de vosotros, sino que es que un don de Dios, y no es por qué, por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué hoy el creyente se gloría? Si es un don que Dios te dio por amor, quería rescatarte. Estabas diseñado y predestinado para este tiempo y para esta época, pero no para que te apartaras de aquellos que andan sin luz, para aquellos que andan sin sal, sino que a través de haber pasado de muerte a vida, sea ese testimonio vivo, ese milagro vivo, que se pueda mostrar a otras personas y decirle, Dios vive y Dios reina. Hacemos distinciones, ¿verdad? Este es un carnal, este es de tal denominación, este es bautista, ¿verdad? ¿Te acuerdas que pusimos un ejemplo de una mujer, ¿verdad?, que estaba en un mal momento de su vida, como muchos de nosotros hemos pasado, y se la encuentra ese hombre y le pregunta, oye, ¿qué te sucede? ¿No crees en Dios? Y dice, sí, creo en Dios. Yo también creo en Dios. ¿Y dónde te congregas? Bueno, me congrego en una iglesia. Yo también me congrego en esa iglesia. ¿De qué denominación eres? Soy evangélica. Evangélica, yo también soy evangélico. Pero, ¿y de combinación? Yo soy pentecostés y el otro, yo soy bautista. Tú eres de los otros, ¿verdad? De momento que nos dicen, yo soy católico, yo soy de otra denominación, tú eres de los otros, ¿verdad? Hacemos ya un apartado. No miramos que quizá Dios nos esté utilizando como aquella mujer samaritana, donde había una doctrina diferente, pero yo estaba allí y le tuve que hablar a la samaritana, tuve que hablarle a aquel que tenía una doctrina diferente y decirle, oye, ¿me puedes dar agua? Y enseñarle a través de la Escritura que no se trata del agua, ni quién cavó el pozo, sino de verdaderamente preguntarnos quién nos dio la fuerza para cavarlo y hoy poder beber por él. Y esa obra solo la hace Cristo Jesús. Y si tú y yo llegamos a reconocer que Cristo Jesús está ahí en medio, quizás tú chilles, como aquella samaritana, hoy ha venido Jesús a mi encuentro, y pueda sacar a una persona que está errando, que no importa la doctrina, lleguemos a ver si Dios va a hacer la obra aquí entre medio de tú y yo y podamos reconocer
que no se trata de los pozos, de las imágenes, de lo que crean otras doctrinas, sino del poder del Espíritu Santo que nos va a convencer a los dos de que Dios es real y vive y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros y viene a sacarnos de nuestras confusiones, ¿verdad? Porque la samaritana de Dios, si samaritanos y judíos no nos llevamos bien, ¿verdad? Ustedes adoráis en aquel monte y nosotros adoramos en aquel monte, ¿verdad? Si católicos y evangélicos, si evangélicos y bautistas y tal, no nos llevamos bien, ¿verdad? Pero Jesús quiso romper eso. Eso es un dogma que había hecho el enemigo en aquella época. Por eso le dijo, ni entráis ustedes ni dejáis entrar. Sois sepulcros blanqueados. Si vuestro padre fuera Abraham, las cosas de Abraham haríais y a mí me aceptaríais. Pero con vos sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas del diablo hacéis. ¿Qué hacía? Separaciones y divisiones. Por eso nosotros como creyentes y nacidos en Cristo Jesús no podemos tener esa actitud dentro de nosotros. Levantar como aquel hombre, en el momento que le dijo a esa mujer que era de otra dominación, ¿verdad? Ya no le importó su dolor ni por qué se estaba muriendo. Ya no le preocupó como por qué venía la samaritana a beber agua, ¿verdad? Ya no queremos esforzarnos como un carácter de Jesús que le sacó de su mentira y le dijo, ¿dónde está tu marido? ¿Verdad? ¿Con quién estás casado tú verdaderamente? ¿Estás casado con la iglesia? ¿Estás casado con el Papa? ¿Estás casado con quién estás casado? Nosotros estamos casando y preparándonos y ataviándonos para ser la novia de Cristo Jesús. Y es lo que debes de entender tú primeramente para poder dárselo a entender a otras personas. Que necesitamos salir. Ese no es tu marido, 5 maridos tuviste y ninguno de ellos fueron. Y esa mujer corría al poblado diciendo, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este Elías el que debería de venir? ¿Verdad? Seguía en su doctrina, no entendía quién la estaba sacando y sacando de su horror. Nos tenemos que presentar todos sin justificarnos delante del Señor. Ella quizá ante el pueblo se estaba justificando, estaba con un hombre, pero no estaba casada. Ante la iglesia y ante los samaritanos quizá era una mujer que era recta, pero ante los ojos de Dios no. No se trata de obras, corazón. No se trata de llevar apariencias, corazón. Se trata de llevar la verdad y la verdad en ti. No se trata de que saques agua del pozo de Jacob. Se trata de entender quién viene a darte un agua de vida, ¿verdad? Cualquiera de que bebiera de esta agua no tendrá sed jamás. Dios quiere quitarnos la sed. Y para quitarnos la sed no podemos justificarnos delante del Señor, sino presentarnos al Señor y entender que somos pecadores y necesitamos de beber de su agua. Y esa invitación de beber de Él nos va a ayudar a caminar más hacia Cristo Jesús y de verdaderamente poder beber de este agua que quita la sed y poder quitar muchas confusiones que tenemos. Dentro del cristianismo hemos visto, dentro de las Escrituras, que en el proceder de los apóstoles, unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Juan, yo soy de Pedro, ¿verdad? Muchos ya se clasificaban y estaban cayendo como aquella samaritana. No te salvó Pedro, no te salvó Juan, no te salvó Apolo, el único que nos salvó es Cristo Jesús. Y nos llenó de estos dones que hemos estado hablando. No es un don que no pertenecía a nosotros y Él nos lo dio, un don de fe. Y el don de fe es para que dentro de nosotros naciera el buscar la verdad.
¿verdad? Porque si no hubiera nacido en nosotros ese don que no pertenecía a nosotros, quizás no nos hubiéramos levantado en buscar ese don. Estuvimos hablando, recordáis, de un hombre muy cabezón que cortó la oreja, ¿no? ¿A quién cortó la oreja? A un soldado, ¿verdad? Y ese se llamaba Malcolm, ¿verdad? Y Pedro ahí recibió también una gran lección, ¿verdad? Recibió la lección de que muchas veces cuando sentimos que Él no pertenece a nosotros, rápidamente levantamos una espada. Porque no hemos entendido todavía que el diablo no crea, el diablo constituye, o sea, te engaña, te coge desde tu pequeñez y dalea al árbol, pero Cristo Jesús lo pone derecho. Hacemos distinciones de personas, el Evangelio es para este sí y para este no, ¿verdad? Y el Evangelio lo tenemos que dar a todo el mundo por igual. Dice la Escritura que para ser llamado hijo de Dios, hagamos yo, como hace Él, hagamos llover para justo y para injusto. Y sobre todo creyendo que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Que ninguna palabra que sale de nuestra boca vendrá vacía, sino que traerá su fruto a su tiempo. Y será prosperada para aquella que tú la envíes. Si dentro de tu corazón, a la hora de edificar a una persona, restaurarla, poder sanarla del mundo, de su carnalidad, de su adicción, en vez de predicarle el evangelio de salvación, de restauración, y que Dios va a hacer la obra, ya dentro de mi corazón hay un muro, ¿verdad? Porque decimos, cree en Jesús con la boca pequeña, como echándole siempre las culpas a Dios, ¿verdad? Dios hará la obra, ¿verdad? Dios hará la obra. Yo no he visto ningún apóstol sentado diciendo Dios hará la obra. Porque los hijos de Dios iban caminando, pregonando del Evangelio, sanando, liberando, sacando al cautivo de sus cárceles, abriendo ojos, sanando, restaurando vidas, edificando iglesias en Cristo Jesús, rompiendo las artimañas del enemigo, restaurando a las vidas. Y es lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Dos ladrones en la cruz, uno se justificó, ¿verdad? Y el otro, si verdaderamente eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, ¿verdad? No entendía que tenía que morir por cada uno de nosotros. Dios quiere que entendamos que dentro de nosotros hay una naturaleza. No importa hoy un día ni cómo hables, ni cómo camines, ni cómo te congregas en la iglesia, porque no es por obra, es por fe. Dios quiere que insista dentro de ti la verdad. Mira, cuando apresaron a Jesús, un hecho que pasó es que, ¿verdad? Que Dios ya le dijo a Pedro que lo iba a negar, ¿verdad? Y que antes que cante el gallo 3 veces, ¿verdad? Lo iba a negar, ¿verdad? Pero cuando señalaron a Pedro, lo primeramente que le dijeron que hablaba igual que ellos, ¿verdad? Muchos de nosotros hablamos igual que Dios, ¿verdad? Nos revestimos, cogemos la palabra, pero dentro de nosotros Dios quiso que viéramos que nada podemos hacer fuera de Dios. Él lo negó, ¿verdad? Él tuvo miedo, ¿verdad? Pero algo cambió dentro de Pedro a pasar esos sucesos. Ya no le importó morir por Cristo Jesús, porque entendió qué es la muerte, entendió qué es la vida, quién es el alfa, quién es la omega, quién es el principio, quién es el fin. Ya entendió como Pablo, ¿verdad? Todo lo que aprendí de antes lo estimó por basura, por tarde ganar a Jesús. Pero en aquel momento todos corrieron, todos se ocultaron
Y el Señor quiso mostrarnos nuestra naturaleza. Quiso mostrarla a Pedro cuando él se levantó: donde tú vayas, yo iré. Si tú mueres, yo moriré. Y Jesús le quiso entender: es barro, eres débil. ¿No entiendes que Dios se tuvo que revestir de su gloria y hacerse hombre para rescatarnos? Porque no hubo un injusto en la tierra. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿No entiendes, Pedro, que es la hora y el día y la hora que Dios en su plenitud de amor dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna? No te pierdas tú andando en el Evangelio, andando en Cristo Jesús, creyéndote como Pedro: donde vaya Dios, si muere Dios, yo iré para allá. Entiende tus debilidades. No le quites el mérito y la gloria a Dios, porque ningún hombre tiene ese mérito. Solo tiene un nombre dado sobre todo nombre, y ese se llama Cristo Jesús. Pero en Él, cuando hemos nacido en Él, cuando entendemos que no tenemos nada, ahí ya te importa el morir y vivir. Porque el vivir es Cristo Jesús, ¿verdad? Ya a los apóstoles no les importaran que lo persiguieran, que lo apedrearan, que lo arrojaran en aceite hirviendo, porque la muerte para ellos era ganancia. Tuvieron que ver al Hijo de Dios resucitar, andar 40 días entre ellos, de presentarse a donde estaban reunidos y tocar la puerta. Y el Señor quiere tocar la puerta de nuestro corazón y decirnos: no nos justifiquemos nada, tenemos poder por medio de Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no hay nada en nosotros y ni nada podemos hacer. Una vez que hemos recordado un poquito sobre la justificación que quita totalmente la gloria a Dios y el esfuerzo humano nos hace ser hijo de Ismael, ser hijo de Sara, ¿verdad? De ser un Ismael, ser un esfuerzo humano, ¿verdad? Y el esfuerzo humano sabrá Dios los caminos que coge. Nosotros somos nacidos de nuevo por medio de la obra de Cristo Jesús, un don no merecido que se nos dio a través de la fe, de poder caminar hacia Cristo Jesús. Y nada tenemos, pero menos tiene el que no tiene a Cristo Jesús, que necesita ver esas cosas porque piensa que por sus méritos o por comportarse bien o piensa que tiene el reino de Dios ganado. Y solo hay un pase que nos permita entrar en el reino de los cielos, porque ningún saltador en el establo, donde está la salvación, donde está el reino de Dios, donde están aquellas moradas donde nuestro Señor Jesús está haciendo para cada uno de nosotros, ningún saltador que no entre por la puerta entrará. La puerta tiene un nombre y se llama Cristo Jesús. Y ese es el nombre que tenemos que predicar a las personas. Y vamos a entrar en el punto C, que es el último punto de este temario 11, que es amar la presencia de Dios. ¿Tú amas la presencia de Dios? Amar la presencia de Dios. ¿Es fácil estar en la presencia de Dios? Mira, amar la presencia de Dios. Los hermanos de la iglesia primitiva, la iglesia naciente del libro de los Hechos, amaba tanto la presencia del Señor que siempre habitaban juntos. Una forma de saber si el creyente le gusta estar en la presencia de Dios, porque busca estar unido en el cuerpo. Tiene celo. No es como Sara por el esfuerzo, voy porque voy. Cuando ya estoy en la iglesia siento un placer, pero después cuando estoy en mi casa siento un rechazo
Voy, no voy, me siento cansado, no me siento cansado, tengo ganas, tengo no ganas. Siendo cambiando el primer lugar de Dios, poniéndolo un segundo, un tercero y un cuarto. Pero el que ama la presencia de Dios como la iglesia primitiva, desea que estuviera la iglesia 24 horas abierta, desea estar junto con los hermanos, disfrutar de un mensaje, de compartir, de edificarnos unos a otros. Y estas iglesias tenían cosas en común, perseverando unánime cada día en Él, perseverando unánime cada día en Él. Es un fruto que lleva el creyente, que es la perseverancia. Porque sabemos que esto no es como empieza, ¿verdad? Esto es como se termina, ¿verdad? Corramos la buena carrera de la fe. No corramos a media y aún pensando que has corrido, serenardo, no haber dado en el blanco, no ser aceptado, no entrar en el reino de Dios por haber corrido a media. ¿Cuál es el grande mandamiento? Le preguntó un hombre, ¿verdad? A Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿verdad? Esas tres partes tenemos que trabajarlas en nuestro interior, porque a la vez mi alma quiere y mi corazón quiere, pero mi mente me traiciona, ¿verdad? ¿No es verdad que muchas veces nuestra mente nos traiciona? Le traicionó al pueblo de Dios, pueblo escogido, nosotros fuimos injertados, y si le pasó a la planta principal, nos puede estar también pasando a nosotros podemos estar saliendo de un Egipto, estar en un proceso de llevarnos a la tierra prometida del Señor, pero dentro de nosotros siempre está el comer cebolla y ajo, ¿verdad? Porque no entendemos que en el esfuerzo vamos adquiriendo más cosas, ¿verdad? En los desiertos adquirimos una identidad. En el desierto se aprende a tener total dependencia a Dios. Tú en este mundo tienes que aprender a tener una total dependencia a Dios. Por eso la perseverancia en el cristiano es muy fundamental. Vea lo que veas, suceda lo que suceda, te encuentres bien, te encuentres mal, persevero en Cristo Jesús porque voy en el camino correcto. ¿Por qué? Porque a Dios no se le sigue si hoy me encuentro mejor o hoy me encuentro peor. Hoy me encuentro más feliz o menos feliz. A Dios hay que seguirlo por siempre, porque decidiste un camino, decidiste nacer de nuevo. Y tú tienes que entender, como dice la Escritura, ¿no entendéis que no os pertenecéis a vosotros mismos? ¿Cómo que seguimos haciendo lo que nosotros queremos? Si fuisteis llamados para un ministerio de que proviene de lo alto, fuisteis llamados para ser luz y sal de este mundo, fuisteis creados para este tiempo, para manifestar al mundo mi gloria. Y dice, y partían el pan por las casas, esto lo vemos en Hechos 2:46. Para recuperar la presencia del Señor tenemos que buscarlo de todo corazón. ¿Cómo lo buscamos de todo corazón? Primeramente en la unión, en la congregación, en el cuerpo de Cristo. En Hechos 2:46 vamos a ver, dice, y perseverando, vemos aquí que empieza perseverando, unánimes, unión, no desunión, cada día ¿en dónde? En el templo. Esta es la iglesia de los hechos, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro Señor, ya fue crucificado, resucitó, dijo, es necesario que yo me vaya,
porque mi Padre os va a enviar el Espíritu Santo que os va a paternizar y os va a guiar hacia mí. Y lo que vemos en el próximo libro de los Hechos de los Apóstoles es que ellos disfrutaban y perseveraban en la unión, en la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesús en el templo y en el templo de Dios. ¿Quién edificamos el templo de Dios? Nosotros. Dice, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía, con estas actitudes, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué era por mis méritos que se convertía la gente? No, primeramente era por mi perseverancia. Mi segundo hecho es porque el pueblo de Dios amaba estar con otros creyentes y otros cristianos. Y dice, y con alegría y sencillez de corazón, no con crítica. Que a veces vamos a otra casa a despedazarla. No entendemos ni lo que es el nombre invitado. He sido invitado a una casa. Alguien me ha dado el derecho a entrar en su vida. Y en vez de edificación, vengo a destruir. Vengo a fijarme en el cuadro que tiene, cómo tiene su casa y cómo, si tiene los rincones limpios o no tiene rincones limpios, ¿verdad? Porque miramos lo natural y no miramos para lo que hemos sido introducidos en esa vida. Una vez escuché aquí yo un ejemplo que es muy verdad. No recuerdo quién lo contó una vez, hace ya unos años, y hablaba de que era el cumpleaños de una persona, y estaban en la iglesia, en una habitación pues celebrando ese cumpleaños, y alguien pues, porque se rieran los hermanos, pues cogió y le tiró un pedazo de tarta al otro hermano. Y el otro hermano se lo tiró al otro hermano y allí hubo una risa, pero hubo una persona que sería el diácono, el ujiero, el anciano de la iglesia, se levantó mosqueado, que ¿por qué hacen esto? Mira la casa de Dios, mira, estaban más preocupados en lo aparente que en lo interior. Ellos estaban gozándose y dentro de su interior había suciedad, había ira, había contienda y había división. Y cuando fue esa persona a quejarse al pastor, el pastor lo tuvo que frenar y decirle, oye, ¿la tarta es tuya? No, la tarta no es mía, entonces ¿por qué te mosqueas? Oye, ¿tú eres el que limpia? No, yo no soy el que limpio, entonces ¿por qué te mosqueas? ¿Ves cómo hay una religiosidad que puede estar entrando el otro y poder constituirme como aquellos judaístas del principio, que en vez de ser hijo de Abraham, era hijo de Satanás, porque causaba división y ponía peso en las personas, ni entraba él ni dejaba entrar, cuando Dios es amor. Y dice teniendo favor con el pueblo, ¿verdad? ¿Qué cosas más bonitas, tener favor y favor con el pueblo. Teniendo todo favor con el pueblo. Déjame hacerte varias preguntas hoy, ¿vale? Una de ellas es, ¿estás dispuesto, cada uno que se mira a sí mismo, ¿verdad? Dice, ¿estás dispuesto a amar a otros como Jesús nos ama? Segunda pregunta, ¿estás dispuesto a abrir tu hogar a los demás si fuera necesario? ¿A dar de lo que tienes para satisfacer las necesidades de otros en el cuerpo de Cristo? ¿Estás dispuesto a ser un vaso a través del cual Dios le dé agua a alguien que tenga sed? ¿Alimento a alguien que tenga hambre? ¿Ropa a alguien que esté desnudo? ¿Refugio a alguien que esté sin hogar?
Esto como cuando vamos al carnet de conducir. Si tenemos 3 fallos, suspendido, ¿verdad? Esto no es para causar peso, sino para analizarnos por dentro. Dios no quiere que pierda lo que Él te ha dado. Todo no proviene de Dios, incluso cuando vas a ayudar a alguien. Tienes que ponerlo muy bien en las manos de Dios, porque a veces pueden destruir incluso hasta lo que Dios te da o causarte un peso en tu vida al cual tú no estás preparado ni edificado. Pero sí es un carácter que tiene que tener un cristiano. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que yo soy del cuerpo de Cristo? ¿Tú crees que yo soy un miembro de la iglesia? La misma pregunta te voy a hacer con Angeline. ¿Creéis que es un cuerpo y es miembro? Con P, con María Ángeles, con Laura, con Luz, con el pastor. ¿Somos miembros todos de la iglesia? ¿Somos cuerpo de Cristo Jesús? Pues si verdaderamente somos cuerpo de Cristo Jesús, no tenemos que preocuparnos por mucho más lejos, sino que nos tiene que doler nuestro propio cuerpo. Porque si a ti ya no te duele tu propio cuerpo, ¿cómo te va a doler el ajeno? Porque los otros están constituidos hijos de Él, enemigos, ¿verdad? A través del Evangelio se constituyen hijos de Dios por el ¿qué? Por el creer. Pero si en nosotros hay dureza de corazón, si mi corazón está como aquel hombre que se preocupaba por la tarta, le daba coraje que las personas se rieran, y ni la tarta era suya, ni la había pagado, ni la había limpiado, si dentro de mi corazón no hay un dolor por el hermano, aunque yo no sepa cómo sostener esta situación. Hay personas que tienen hijos y tienen casa, mira, Señor, o no tengo dinero para poder alimentar a mi hermano, pero sé que está mal, pero tienes un dolor dentro de ti. Mira, Señor, yo vivo en mi casa, pero mi casa no es mía solo, no puedo meter a una persona dentro de mi casa. Pero te preocupas porque esa persona tenga un sitio para donde ir, o por lo menos que te sientas dolorido por esas circunstancias de dolor, porque cuando viene la prueba es cuando nosotros se nos ve si verdaderamente somos hijos de Dios. Porque en ese carácter sabremos si yo soy como la prueba del samaritano, si yo soy aquel sacerdote que hablaba tanto de Dios pero lo dejó tirado, si yo soy aquel levita que trabajo dentro de la casa de Dios pero mi corazón está muy lejos de Dios, o soy verdaderamente aquel samaritano de Samaria, de un lugar con otra doctrina diferente, pero sí tenía a Dios en su corazón. Y dice la Escritura, volvemos a lo mismo, si no entiendes las cosas naturales, ¿cómo te explica las celestiales? ¿Verdad? Cuando todos estamos bien, pero cuando a un hermano le sucede algo rápido en su vida y cambia el entorno, y se ve con una mano antes y otra atrás, ¿verdad? La gente huye. Cuando como cuerpo tenemos el poder todos en Cristo Jesús para poder ayudar, para poder edificar y para poder mostrar un carácter a esta sociedad, el cual no tiene. A veces hay mundanos o samaritanos, los otros, los que nosotros llamamos los otros, que tienen mejor comportamiento que nosotros. Y el Señor no puede ser burlado. En el momento de la prueba, echamos mirada hacia otro lado. Queremos ser de Dios, pero cuando viene el problema, la necesidad de otro, cuando actuamos, nos echamos a un lado, miramos hacia otro lado. Dar todo, no quiero decir que demos todo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ahora, no quiero que interpretéis malamente mis palabras, como he dicho. No quiero que entreguéis vuestra casa, que entreguéis vuestro coche, que saquéis ahora el dinero del banco, todo lo que le ha costado a Dios edificarse, ¿verdad? Para que tú ahora hagas de buen samaritano y arruines todo lo que ha hecho Dios en tu vida.
¿Me entiendes? El primer obra de Dios es primero arreglar tu vida. O sea, que tú no puedes ayudar a otro si tu vida no está arreglada. Y ese es un carácter que tiene que tener ser un hijo de Dios, preocuparnos primeramente por nuestra salvación. La salvación es individual, pero sí, antes era egoísta, antes no miraba hacia otro lado, ¿verdad? Pero ahora entiendo a través del Evangelio que la vida en Cristo Jesús es como un boomerang, porque como mida será medido, como juzgue seré juzgado. Y como mi corazón se levanta a la hora de ayudar, yo cuando intento ayudar a otra persona, dentro de mis posibilidades, yo lo que intento es que en el día que me venga a mí, tenga una mano que me ayude. Porque como juzgué en mi corazón, quiero que Dios me cubra a mí. Pero si mi corazón se endureció, yo voy a vivir esa dureza en mi corazón el día que me venga mi momento malo en mi vida. Son características que tiene que tener el pueblo de Dios y sobre todo en los últimos días. La gente tiene que notar dentro del creyente una actitud diferente. Lo que estoy diciendo es que Dios, previendo los días que se aproximan, sabe lo que necesitamos escuchar y considerar, porque esta es la característica de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Tal fue el caso en el libro de los Hechos. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que había de ser salvos. Añadidos a la iglesia por los frutos que hay en aquel cuerpo. ¿Tú crees que el Señor, si quisiera salvar a alguien, lo iba a enviar a una persona que le iba en vez de ayudarle, le iba a dar el esquinazo, ¿verdad? Que iba a hacer ojos sordos a su dolor, ¿verdad? Cuando dice teniendo favor con todo el pueblo, yo creo que era exactamente lo que Jesús le había dicho a sus discípulos, y esto lo vamos a ver en Juan 13:35. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tuviereis amor los unos por los otros. Muchas personas intentan en su humanidad, en el esfuerzo humano, creer que Dios está conmigo, porque yo oro, soy como aquel escriba, porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo hago, ¿verdad? Y yo aquí expresaba que hay frutos del Espíritu de Dios que son imitados en el esfuerzo humano. Hay personas que hablan en lengua y no saben ni lo que es eso. Lo imitan como los loros porque le han escuchado, porque le metieron en su cabeza que quien no habla en lengua no tiene la presencia de Dios. Cuando vamos al libro de la caída del Espíritu Santo, se hablaron muchas lenguas. Y sobre todo la edificación y el mensaje que los de afuera te entendían. Ni te entiendes tú, ni te entiende la iglesia, ni te entienden los de afuera. Y ese no es el rodeamiento del Espíritu Santo. Son imitadores de dones que son de Dios, pero no están en ellos. Profecías que no provienen de Dios, que provienen de la carne. Ve que viene uno de afuera y rápidamente quiere aquí programar y decir, Dios me ha dicho, Dios ha hecho. Y cuando entera por su vida ni pertenece al cuerpo porque no está unido en un cuerpo, no es como la iglesia de Hechos que persevera y se congrega. Y nosotros tenemos que hacer como ese Jesús a la samaritana, sacarlo de su mentira, sacarlo de su error. No estás en un cuerpo,
Dices estarlo, pero estás lejos del cuerpo. No tienes deseo en tu corazón de unirte, de disfrutar unánimes, perseverando en un cuerpo. Y todavía proclamas por tu boca que Dios te habla cuando la iglesia de los Corintios tuvo que ser ordenada, porque solo podían hablar 2 o 3 y habiendo un intérprete. Porque prefería Pablo que se hablara una palabra con entendimiento que 1000 fuera de ella. Y ponía el ejemplo, ¿acaso no vendrá uno de afuera y dirá que estáis locos? Porque no se entiende y entendemos ahí que eso es una imitación de los dones de Cristo, porque Cristo no destruye, sino une con palabras con entendimiento, como aquel día que se derramó el Espíritu Santo, que entendían todos los que estaban afuera, cómo esta gente, siendo extranjeros, hablan en mi propio idioma. Ahora puedo escuchar las maravillas de Dios, ¿verdad? El amor de Dios es que tú seas feliz y veas a otros feliz. Poco a poco el Señor nos va a ir llenando de su presencia hasta que nuestra copa rebose en sacarnos de nuestras actitudes engañosas y mentirosas, verdaderamente exponiéndonos delante del Señor como aquella samaritana y decirle: Señor, hoy me di cuenta que quizás estoy lejos de ti. Y como todo hombre de Dios tiene que ser pasado por el fuego, dame a entender que en la próxima prueba, que no va a ser conmigo, sino con el que tengo enfrente, y quieras ver tú los frutos que hay dentro de este árbol que tú estás construyendo, hazme tener un buen fruto apetecible a que otros puedan comer de ti, Jesús, ya no de mí, porque yo sin ti no tengo nada, pero en ti tengo que tener fruto de creyente, tengo que tener fruto de cristiano, tengo que tener fruto, si soy un hijo de Dios, heredero y coheredero del reino de Dios. Y si soy heredero y coheredero del reino de Dios, tengo mano para coger lo que mi Padre me da, y es tener amor unos por otros. Salmo 23, ¿verdad? Aquí nos habla, hemos estado hablando de tener una copa rebosando, pero aquí nos habla: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastorará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Que el Señor nos guíe por esos senderos. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Perseveraré, esté bien o esté mal, seguiré hacia adelante en Cristo Jesús, porque tú estás probando mi fe como el oro, que tiene que ser probada como el fuego. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, enderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza en el momento de prueba con aceite, mi copa rebosa contigo, Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No estaré fuera de la casa de Jehová si quiero ver esta grandeza, sino que seré transformado en la verdad suya. Con esto quiero decir que el Señor nos pastorea. Si escuchamos su voz, tenemos empatía con los demás. Su dolor es tu dolor y sus preocupaciones también lo son tuyas. Si verdaderamente el amor de Dios está en ti, si verdaderamente lo aceptasteis como parte del cuerpo, si verdaderamente lo aceptasteis como un miembro de la Iglesia. Siguiente pregunta: ¿qué significa estar en la presencia de Dios? Pues lo hemos estado viendo en este tiempo. Si verdaderamente tengo presencia de Dios, tengo que tener actitudes dentro de mí. Mira, Adán y Eva tuvieron comunión íntima en la presencia de Dios antes de la caída, ¿verdad? Lo vemos en Génesis 3:8.
y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando pecamos, nos escondemos delante del Señor. Pero el Señor ya sabe tu desnudez. El Señor ya sabía de la samaritana. Por eso fue a su encuentro. Por eso el Señor hoy también está aquí hablando a su iglesia, que hay cosas que debemos de cambiar dentro de nosotros, porque cuando viene el momento de prueba no le gustan nuestras actitudes, nuestro corazón y mirar hacia otro lado. Desde ese momento el pecado impidió nuestra capacidad para entender la presencia física de Dios, de lo bien que estábamos en su cuidado, en su amor. Perdimos esa virtud al caer de allí por la transgresión, por el pecado. Que no nos pase como nuestros primeros padres, que caigamos de la presencia de Dios cuando Él ya nos injertó, cuando Él rompió el velo, nos introdujo en el lugar santísimo. Caer de la presencia de Dios por la desobediencia, por el pecado, por la dureza del corazón, por ser frío, por ser sepulcros blanqueados. En Éxodo 32:20, aquí entendemos que caímos de la presencia de Dios. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me mirará hombre y vivirá. ¿Verdad? Pero Adán y Eva sí podían mirarlo, ¿verdad? Pero el ser humano cayó de su presencia. Ahora solo los santos y los ángeles sin pecado están en la presencia física de Dios. En Lucas 1:19, respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. ¿Quién estaba delante de Dios? Los ángeles. El hombre ya no podía estar delante de Dios, ¿por qué? Moría y no podía permanecer en pie por su pecado. Por eso necesitábamos a Cristo que viniera a nuestras vidas. Y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, ¿verdad? Aquí, ¿en qué momento le habla Gabriel? Cuando se presenta a Zacarías, ¿verdad? Su mujer Elizabeth, embarazada de Juan el Bautista. Él le está pregonando de unos hechos que tenían que vivir. Por eso la pregunta, ¿qué significa estar en la presencia de Dios? Habitar en un templo, cantar, ponerme de huyer, ponerme de diácono, o verdaderamente querer escuchar la voz de Dios en mi vida. Zacarías estaba en ese tiempo, le tocaba el sacerdocio en aquella época. Pero cuando viene un mismo ángel a hablarle, alguien que viene directamente de la presencia de Dios, no creía en sus palabras. Y mudo se quedó. Y esa mudeza, esa falta de fruto, no hay creyentes que están paralizados en sus vidas. Hasta que nace el Mesías, hasta que ven la obra de Dios que se está ejecutando. No creí, pero lo estoy viendo, que se está ejecutando, ¿verdad? Ahí es cuando volvió a recibir la voz, ¿verdad, Zacarías? Entendemos que hay personas que están paralizadas en los frutos porque no han entendido todavía la obra de Dios. En Juan 14:23 respondió Jesús, le dijo, el que me ama mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Si verdaderamente tú amas el estar en la presencia de Dios, hará estas cosas. El que me ama mi palabra la guarda, sale de la mentira. Y mi Padre a él lo amará como me amó a mí. Fruto dispensable, perseverancia y obediencia al Señor. Y entender como entendió Jesucristo, que Él no vino a hacer allí lo que quería, sino he venido a hacer lo que quiere mi Padre, ¿verdad? Y nosotros como
es heredero y coheredero del reino de Dios, no estamos aquí para hacer lo que nosotros queremos, sino para hacer lo que Jesús quiere hacer en otras vidas, ¿verdad? Y haremos morada en Él. La presencia de Dios habita dentro de nosotros como habitó con Adán y Eva. Hoy el reino de Dios está dentro de mí y soy copartícipe de Él. Hoy somos espectáculo de los ángeles o somos decepción de los ángeles en cómo procesamos nosotros a la hora de vivir el Evangelio y poder presentar a otras vidas el reino de los cielos y sus misterios. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Los frutos del creyente son el amor y la obediencia. Amor y obediencia. Y entender como entendió Cristo y entendió todos los apóstoles y todos los que caminaron en Cristo, que aunque todas mis circunstancias y ante todas las cosas que yo quiera procesar en mi vida, ante todo está el ministerio de Cristo que ha depositado en mis manos, que ha depositado en tus manos, la semilla del Evangelio, la locura de la predicación del Evangelio. Y no ser esos sepulcros blanqueados que ni mora Dios en mí y ni estoy en su presencia porque jamás me he hecho todavía. Eso es ese hombre que guarda la palabra y todavía Él no ha venido a mí y haremos moradas con Él. Todavía Dios no ha hecho morada en mí porque todavía estoy en mis propios ombligos y en mis propios intereses. No nos da más tiempo de seguir, pero vamos a ponernos de pie y le vamos a presentar al Señor que cambie nuestro corazón, que cambie nuestro proceder delante de Él y que seamos esa morada donde Dios quiere habitar. Y sobre todo que en el momento de la prueba, del obstáculo, podemos saltar y podamos salir aprobados delante de Él. Amén. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre mío celestial, Señor. Haznos entender, Señor, lo que tú quieres, Señor, para que en nuestras vidas, Señor, somos vasijas, que a veces nos rompemos, Padre. Rómpenos de nuevo, si es necesario, haznos una vasija nueva, Padre, donde tu amor y tu presencia habite verdaderamente en cada uno de nosotros, Padre. No quiero ser un sepulcro blanqueado, lleno de toda abominación por dentro. Quiero ser heredero y coheredero del reino de los cielos. Cambia actitudes de corazón, de pensamiento y de alma, Padre. Delante de ti nos ponemos porque no tenemos fruto por nosotros mismos, pero en ti todo lo lograremos. Gracias un día más por venir por tu pueblo. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Y el pueblo dijo, amén.